Buenos días para todos, de nuevo reunidos para compartir la palabra que fortalece, la palabra que nos llena de esperanza, la palabra que nos ilumina y nos da cada día sabiduría para saber mejor vivir nuestra vida. Lectura del primer libro de los Macabeos. Cuando recorría las regiones altas de Persia, el rey Antíoco se enteró de que había una ciudad llamada Elimaida, famosa por sus riquezas de oro y plata. En su riquísimo templo se guardaban los yelmos de oro, las corazas y las armas dejadas ahí por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia, que fue el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a Elimaida con intención de apoderarse de la ciudad y de saquearla, pero no lo consiguió porque al conocer sus propósitos, los habitantes le opusieron resistencia y tuvo que salir huyendo y marcharse de ahí con gran tristeza para volverse a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero que le anunció la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá. Lisias, que había ido al frente de un poderoso ejército, había sido derrotado por los judíos. Estos se habían fortalecido con las armas, las tropas y el botín capturado al enemigo. Además, habían destruido el altar pagano levantado por él sobre el altar de Jerusalén. Habían vuelto a construir una muralla alta en torno al santuario y a la ciudad de Bexur. Ante tales noticias, el rey se impresionó y se quedó consternado, a tal grado que cayó en cama, enfermo de tristeza, por no haberle salido las cosas como él había querido. Permaneció ahí muchos días, cada vez más triste y pensando que se iba a morir. Entonces mandó a llamar a todos sus amigos y le dijo: el sueño ha huido de mis ojos y me siento abrumado de preocupación. Y me pregunto, ¿por qué estoy tan afligido ahora y tan agobiado por la tristeza, si me sentía tan feliz y amado cuando era poderoso? Pero ahora me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén cuando me llevé los objetos de oro y plata que en ella había y mandé a exterminar sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido estas desgracias y que muero en tierra extraña, lleno de tristeza. Palabra de Dios. Cantemos al Señor nuestro Salvador. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Me alegro y me regocijo contigo, y toco en tu honor altísimo. Cantemos al Señor nuestro Salvador. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante ti. Reprendiste a los pueblos, destruiste al malvado y borraste para siempre su recuerdo. Cantemos al Señor nuestro Salvador. Los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron, su pie quedó atrapado en la red que escondieron. Tú, Señor, jamás volviste al pobre, y la esperanza del humilde jamás perecerá. Cantemos al Señor nuestro Salvador. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos, el segundo, el tercero y los demás hasta el séptimo. Tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección,
¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús le dijo, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces, unos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se le acercaron a Jesús unos saduceos. ¿Quién eran los saduceos? Los saduceos en el tiempo de Jesús era la clase alta, la clase adinerada, los que movían el dinero, los que tenían los negocios, pero los saduceos tenían punto muy distinto a los escribas y a los fariseos en algunas cosas. Una de ellas era la resurrección de los muertos. Los fariseos, los escribas, creían en la resurrección de los muertos, pero los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Ya vemos que en el tiempo de Jesús, pues ya habían teorías erradas como la hay hoy día, y una de ellas, pues, los saduceos pensaban que la vida era esta. Los saduceos pensaban que había que vivir la vida con todo la plenitud, porque después de esta vida ya no había otra. Pues ellos tenían que el final de ellos serían como los animales, murió y se acabó. Y así también veremos hoy día los ateos que dicen Dios no existe, para ellos Dios no existe, y a veces cuando uno habla con alguno de ellos, son soberbios, se sienten orgullosos, ¿sí? Cuando dice Dios no existe y dan sus motivos que no tienen ningún tipo de base, y ellos se sienten engrandados cuando dice Dios no existe, y no hay cosa más triste que los ateos, porque tiene un futuro en su teoría, en lo que ellos piensan, un futuro triste. Se murió y se acabó. Nosotros los cristianos, para nada. Nosotros los cristianos no tenemos un futuro triste. Todo lo contrario, tenemos un futuro alentador, porque nosotros tenemos la fe, lo aseguramos, porque nos lo ha dicho Jesús, de que después de esta vida hay otra mejor, que Pablo lo describe con esta palabra, ni ojo han visto, ni oído ha escuchado, lo que Dios tiene preparados para los hombres. Por lo tanto, nosotros los cristianos para nada somos tristes cuando vemos o pensamos en el futuro, porque tenemos la esperanza. Relata una historia de que San Juan Bosco, antes de morir, se le apareció uno de sus alumnos, que hoy también es santo, Santo Domingo Sabio, y tuvo una conversación allí con el santo, y San Juan Bosco le hizo una pregunta a Santo Domingo Sabio, y la pregunta fue, ¿cómo es el cielo? Y Santo Domingo Sabio le respondió, le dijo, hay que morir para estar allí, porque no hay palabras humanas para describir la belleza de ese lugar. Pues nosotros, los católicos, cristianos, pues tenemos la esperanza de que vamos a resucitar, de que vamos a estar allí, porque nos lo dice y nos lo dijo el Señor. La vida eterna es ver al Padre y al Hijo tal cual es. Por lo tanto, los saduceos no vivían con esa esperanza, con la esperanza de la resurrección. Y por eso aquella pregunta que ellos le hacen a Jesús y le dice, Señor, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado y muere sin haber tenido hijos,
que se case con la viuda, uno de sus hermanos, para que le dé descendencia a su hermano muerto. Y aquel saduceo le dice, hubo 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó con la mujer sin dejar hijos. Luego el segundo, el tercero, así hasta el 7º. Todos los 7 estuvieron casados con la mujer y ninguno dejó descendencia. Y la pregunta fue, y por fin, cuando ya muera la viuda, ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿cuál de ellos será la esposa, el esposo de esa mujer? Pues estuvo casado con los 7. Y ellos pensaban, los saduceos, que con esa pregunta iba a poner a Jesús a patinar, iba a poner a Jesús entre la espada y la pared, porque en el Evangelio veremos varias veces cómo los escribas, los fariseos, le hace pregunta a Jesús para verlo entre la espada y la pared. Y siempre Jesús pues salía airoso, y era Jesús el que ponía a sus contendores, a aquellos que le estaba buscando, ponerlo en la espada, contra la espada y la pared. Era Jesús el que lo hacía. Pues bien, Jesús le dio la respuesta, y esa respuesta del Señor pues la debemos nosotros tener muy en cuenta. Nos dice el Señor, en la vida futura, aquellos que sean dignos de esa vida futura, porque no todos seremos dignos de esa vida futura en el cielo. Aquellos que en esta vida hicieron las obras del Señor, aquellos que en este día, con su esfuerzo, con su vida, con su fe, con su esperanza, pues ganamos, y Dios quiera que sean muchos, y me anoto yo allí, ganamos esa vida eterna, los que seamos dignos, y Dios quiera que seamos muchos, que seamos dignos de estar con el Señor en el cielo. Nos dice Jesús, pues allí en el cielo, ya los hombres, las mujeres no se casarán, porque serán como ángeles de Dios, como hijos de Dios. Ya no habrá necesidad fisiológica, ya no habrá esa necesidad que tenemos aquí en esta vida. En esta vida tenemos la necesidad de estar con personas, de no sentirnos solos, de tener la familia, de sentirnos con amigos que nos aprecia, porque la soledad pues nos llena de tristeza, la soledad nos llena a nosotros de melancolía, pero en la resurrección, allá en el cielo, las cosas no serán así, porque nuestro Dios llenará todo y nosotros estaremos para Él. ¿Cómo será ese lugar? ¿Cómo será ese momento? Pues no lo sabemos. Nadie nos ha hablado claro. Nos han dicho mucho, pero no nos han dicho nada. San Pablo no dijo mucho, ni ojo han visto, ni oído escuchado lo que Dios ha preparado para los hombres. Nos dijo mucho, pero en sí no nos dijo ningún tipo de detalles. Pues hermanos, el Señor nos dice que habrá una resurrección. El Señor nos dice de que esta vida pues no es el final, habrá otra que será el esplendor, habrá otra que será la grandeza de nosotros poder estar allí. Y Jesús también, cuando habla de la resurrección, veremos, cuando nos dice en la parusía, al final de los tiempos, todos los que yacen en la tumba oirán mi voz, todos resucitarán, todos, los que hicieron el bien para la vida eterna, los que hicieron el mal para la condenación eterna. Pues hermanos, vida eterna hay. La resurrección llegará al final de los tiempos, en la parusía. Cuando uno muere, es nuestra alma que se va a comparecer ante el tribunal de Dios, y nuestro cuerpo va a descansar allí en la tumba. Pero nos dice el Señor, al final de los tiempos, todos los cuerpos que yacen en la tumba oirán la voz del Señor, resucitarán, se unirán. Si su alma está ya salvada para la vida eterna, si esa alma está condenada para la condenación eterna, pero hay vida eterna y habrá resurrección. Jesús fue el primero que resucitó, luego la Virgen María. Ahora quedamos nosotros, cuando llegue el momento, al final de los tiempos, pues hermanos,
pensar en la vida eterna, pensar en la resurrección, nos debe a nosotros alegrar, motivar, para que en esta vida nos animemos cada día en vivir las obras de Dios, en practicar las enseñanzas de Dios, porque tantos ustedes y yo tenemos la gran dicha y la gran esperanza y el gran deseo que cuando llegue el momento, cuando el Señor nos llame a la casa del Padre, cuando el Señor ya vea que llegó el momento para cada uno de nosotros, pues que estemos allí, en ese lugar, que estemos en el cielo. Esa es la gran esperanza de los cristianos, de los católicos, y por esa razón nos esforzamos cada día en hacer el bien para estar con Dios. Pues hermanos, para finalizar, vamos a terminar, como siempre, en las manos de nuestra Madre del Cielo. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y no olvidar que Dios es un Dios que no es de muertos, sino de vivos. Será hasta mañana. Que Dios nos bendiga a todos. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.